Bueno, es un placer recibir, como siempre, al doctor Juan Villena. Es un médico infectólogo, director del Departamento de Medicina de la Universidad de San Marcos. Y es un hombre que habla claro, así que acá, en Las Cosas Como Son, nos conviene mucho invitarlo. Y la pregunta concreta y directa es, ¿estamos ante una cuarta ola, doctor Villena? Nunca escuché una pregunta más difícil, Fernando. De verdad que sí. Por una razón. Usted ha tenido tiempo para verse preparando. ¿Ah? He estado leyendo todo lo posible para decir, ya estamos. ¿Por qué? En medicina se utilizan mucho términos específicos y cifras específicas muchas veces para diferenciar momentos. ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer comparaciones, a veces estadísticas, otras veces epidemiológicas. Por ejemplo, una definición muy sencilla es la de epidemia. Cuando hablamos de una epidemia decimos cuando aumenta el número de casos habituales de una enfermedad en un determinado lugar. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 casos cada mes de tuberculosis, 100 casos, esta es una endemia, porque vive allí la tuberculosis y son 100 casos permanentemente. Pero de repente suben a 130, no suben a 1.000.000, a 130. Nada más, o sea, como que es insensible, pero es superior al número habitual. Y sobre todo si sube 30% cada día. Así es. Entonces ya hablamos de una epidemia, no por la magnitud enorme, sino porque hay simplemente un incremento, 10, puede ser 10%, inclusive no 30%. Ya decimos epidemia porque así definimos las cosas y poderlas interpretar comparativamente. En la epidemiología es muy importante la comparación. ¿Qué datos tenemos ahora? ¿Qué datos tenemos? ¿Cuánto está aumentando el número de contagios, por lo menos en las regiones que están bien medidas? Hoy día, en Rebagliati, 20% de casos. Aumentado. Han aumentado en 20%. Información que me la dieron en el camino que venía desarrollando acá para tener una cifra. La pregunta. Claro, 20% ¿en cuánto tiempo? El día de hoy en relación a la semana. Durante esta semana están incrementando de tal forma que podemos decir han incrementado hoy día y hay una presencia del 20% de las personas que se hacen el examen están siendo infectadas. O sea, yo analizo 100 personas hoy día y tengo 20 positivos. Más. 20% más positivos que el día de hoy, día de hoy. Y durante estos días es la cifra más alta. Ahora, ¿está realmente incrementando en forma sostenida? Y yo creo que esta es la definición más importante. La apreciación es que el incremento de casos está siendo sostenido. La segunda cuestión es, ¿y se está hospitalizando la cantidad de gente como para decir que hay menos camas disponibles? Y es otra definición para poder decir que estamos, así es otro tema que se considera, o sea, número de casos nuevos, 2, el número de hospitalizaciones o camas que quedan libres y, por supuesto, ocupación en cuidados intensivos. Esto no está sucediendo. No está sucediendo. Aumenta 20%, pero no aumenta de manera significativa los casos graves. Así es. Pero esto nos da pie a hacer un comentario. Y esto es nacional. Esto no solamente en Rebagliati, sino en las 25 regiones. No. Ese dato ya no es Rebagliati. Ese dato ya es el conglomerado que tiene el INS. Pero acá nos da pie a otro concepto que también es importante. La población está vacunada en forma más o menos importante. No se ha llegado a la cifra ideal, ciertamente. Hay muchas regiones donde es menos del 50%. Ah, sí, no. O sea, en el Perú esto no es así. La vacunación en absoluto es así. Yo diría que más bien es así y luego tenemos estas otras cifras mucho menores. Mucho menores. Y no hemos llegado a más del 80% con 4 vacunas. Ni siquiera hemos llegado al 57% con 4 vacunas. Estamos hablando de 3 dosis en más del 70%. Por lo menos aquí en Lima eso está claro. ¿Esto qué nos dice? Que como hay un importante sector de la población aquí en Lima que está vacunada, no va a ser una condición la hospitalización. Y menos aún los casos graves para que podamos decir, sí, estamos realmente en una ola nueva, en una cuarta ola. ¿Por qué?
porque hay una población vacunada y ya no se espera que las hospitalizaciones sean de la misma magnitud que cuando no hay una población vacunada, y menos aún los casos graves. Por lo tanto, estas dos definiciones tienen que tener otra consideración. De acuerdo. ¿A qué se debe en todo caso que haya un aumento del porcentaje de casos que se vienen registrando? Otra pregunta difícil. Claro. Pues, más que la otra. Claro, porque en este caso del COVID-19 hemos venido observando una serie de cuestiones que no se veían con otros virus y que nos han ido sorprendiendo progresivamente. Algo que fue evidente desde el inicio de la pandemia, 6, 8 meses después de la vacuna, caían los títulos de los anticuerpos que se generan contra el virus, de tal manera que se fue decidiendo primero segunda dosis, tercera dosis, poco menos de 6 meses inclusive de producida la infección y la primera dosis de la vacuna. Digo la infección porque cuando una persona se infecta, esa también es una dosis de vacuna. A que le ingrese el virus, está vacunando prácticamente. Y se asumía que después de 6 meses debiera ser vacunada precisamente porque los títulos van cayendo. Esto no se ve en otras enfermedades infecciosas como una condición. No es que todas las enfermedades infecciosas virales tengamos que ponerle una dosis cada 6 meses. Polio, sarampión, cualquiera de estas, aplican 3 dosis para mantener una concentración alta de anticuerpos. Pero aquí se ha observado una caída muy pronta. En vacunación se utiliza el dosaje de anticuerpos y, por cierto, hay otro sector de nuestro sistema inmunológico que corresponde a las células de memoria. Así se les llama, un grupo de células de linfocitos de esa variedad que son las que producen anticuerpos o las que se transforman en células productoras de anticuerpos. Es más complejo de lo que lo estoy diciendo. Los linfocitos se forman en células plasmáticas y estas forman anticuerpos. Y otros linfocitos se transforman en inmunidad celular, ¿ok? Pero allí también están los linfocitos de memoria, que cuando ingresa el virus contra el cual se produjo la vacuna o el primer ingreso, estos linfocitos de memoria empiezan a replicar rápidamente o a producir rápidamente anticuerpos contra el virus. Estas sí están presentes en esta infección, están presentes, y eso es lo que en algún momento ha llevado a la discusión de saber si realmente, una vez que se aplica la vacuna, existe o no la necesidad de los refuerzos, porque hay células de memoria. Pero en todo caso, la consecuencia es bien, segunda, tercera y cuarta. Hay que ser prudentes, hay que acelerar las vacunaciones, mantener medidas de precaución como el lavado de manos y el uso de las mascarillas. Y falta uno, distanciamiento. Distanciamiento social. De acuerdo. Porque es sumamente importante y en estos días, con mayor razón. Tenemos influenza, tenemos una temperatura que nos obliga a abrigarnos cada instante mucho más. Y no es que faciliten la replicación de los virus, la temperatura muy baja, sino que nos obliga a cerrar ventanas, nos obliga a estar más cerca los unos de los otros. De acuerdo, doctor Villena, muchísimas gracias por estar presente acá con su contundencia y con su serenidad habitual. Muchas gracias por la prudencia con la que habla y por las advertencias que nos ha lanzado. Me corresponde ahora, antes de despedirlo, darle la palabra a mi colega Helen Meniz, que nos va a decir a nosotros dos y a todo el público RPP de qué estará hecho hoy el programa Las Claves del Día. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Hoy en Las Claves del Día vamos a hablar acerca de lo que viene sucediendo en torno a este paro de transportistas que se ha programado para el lunes 27 de junio y además también la celebración del Inti Raymi desde el Cusco. Vamos a enlazar con Mauricio Fernandini y también vamos a tener que hablar sobre los casos que vienen en aumento de la COVID-19. Hay una entrevista con el exministro de Salud, Hernando Ceballos, quien va a estar con nosotros en Las Claves del Día. Muchas gracias, Helen. Así que el doctor Villena, ya sabe, tiene más temas sobre su especialidad, pero también, felizmente, el Inti Raymi y, lamentablemente, el tema de la amenaza de una huelga de transporte. Muchas gracias, Helen Meniz. Quédense con la sintonía de RPP. Por mi parte, les deseo un feliz fin de semana y que podamos vernos el próximo lunes a las 6 de la tarde a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.